El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy estamos celebrando una solemnidad, la solemnidad de la Anunciación, o también llamada de la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Está la norma litúrgica de que si coincide con algún día de la Semana Santa o de la semana de la octava de Pascua, se traslada al lunes siguiente del segundo domingo de la Pascua, que fue el día de ayer. Y es que la encarnación tenemos que también verla como que va de la mano de los misterios pascuales que hemos celebrado: pasión, muerte y resurrección. Porque si Cristo no se hubiese encarnado, no hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, no nos hubiera salvado. Así que muchas veces nosotros celebramos la Navidad con más auge que la Pascua, cosa que hacen al revés, nuestros hermanos ortodoxos. Ellos celebran mayormente la Pascua y en menor grado la Navidad. Y ellos, descubriendo, o más bien leyendo un poco el sentido, y eso no lo leí en algún libro religioso, lo leí en unas cartas de una pintora rusa a Diego Rivera. Esta pintora se llamaba Kiela. Entonces le está contando a Diego Rivera lo que está haciendo y dice: el día de hoy asistimos a la misa de la vigilia pascual, y como es tradición, pues nosotros no pudimos llevar grandes cosas, pero llevamos nuestro panqué pascual y nuestros huevos para dárselos a los más desfavorecidos que nosotros, aunque yo podría considerarme que yo podría recibir estos regalos. Y es precisamente porque en día de la Pascua y
podemos ver más con nuestros hermanos aquí en Estados Unidos, que su felicitación es, bueno, las felices Pascuas, Happy Easter, pero también con los símbolos de los huevitos de Pascua, que inclusive hasta nuestros teléfonos y algunos juegos le tienen los llamados huevos de Pascua, porque se tienen que buscar. Pero en la tradición ortodoxa original no se buscan, sino se dan. Los que tienen más posibilidad para que los pobres tengan algo que comer en la noche de la Pascua, les regalan esos panqués y les regalan esos huevos. Y es un desprenderse. Y es precisamente porque lo que ha hecho el Señor, desprenderse de todo sí para darse a nosotros. Y esto es lo que vamos a celebrar. Bueno, intensamente lo celebramos estos 8 días que han pasado, pero lo vamos a celebrar ahora todavía por 42 días más, hasta que sea Pentecostés. ¿Y por qué estoy hablando de la Pascua y no de la Encarnación? Porque les dije que tiene su relación. Así como el Señor mismo va anunciando a sus apóstoles qué va a suceder en los días de la Pascua, y como dice ahí San Pablo, no la Pascua antigua, la verdadera Pascua del Señor. Y es precisamente como también un ángel anuncia que Jesús va a nacer. ¿Y por qué tenía que anunciarlo? Porque era el inicio del cumplimiento de la promesa de la salvación. Y posiblemente podríamos imaginarnos en el tiempo de Jesús, que era así como que muy intenso el pedir que el Mesías regresara, pero porque ellos tenían la concepción de un Mesías guerrero, y todo el mundo estaba esperando que ese Mesías resurgiera. ¿Para qué? Para liberarlos del poder de Roma. Pero el Señor va más allá. No nos libera del poder de Roma, nos libera del poder del pecado. Pero el Señor no puede obligarnos. Ahorita recuerdo este mito de la caverna que está en la República, en los diálogos de Platón. Y es cuando uno logra zafarse, porque desde niños están atados a una pared y les dan de comer y todo, pero no pueden moverse más allá de lo que les dan sus cadenas, y por ningún lado ven luz, pero siempre han visto imágenes, porque hay un fuego que está a la entrada de la cueva, y van pasando personas por la entrada de la cueva, o más bien de entre la entrada de la cueva en donde están ellos, y van pasando con figuras de caballos, de personas, y ellos es la única realidad que conocen, hasta que uno se libera y empieza así como que con miedo a ver, y descubre que esa luz que él veía no lo era todo, sino había algo más allá, que era la luz del sol. Y cuando sale, así como que le cuesta trabajo y le arden los ojos por tanta luz, pero descubre un mundo que no es de sombras, descubre un mundo en donde esas figuras que veían desfilar tienen vida, descubre un mundo que no es solamente anaranjado y negro, sino descubre un mundo en donde hay vegetación, en donde hay un cielo azul. Y él trata de bajar para decirle a sus compañeros, pero los demás le dicen: no, estás loco, vete de aquí, y hasta lo intentan golpear. Por eso él los deja y se va a vivir al verdadero mundo. Y es precisamente lo que sucedía. Todo mundo estaba pendiente de lo que creían que iba a ser el Mesías, y estaban desesperados porque la opresión romana era tan fuerte que inclusive habían puesto una estatua del emperador cerca del templo, y eso era toda una indignación, y por eso todo el mundo quería que el Mesías llegase. Por eso cualquier movimiento armado que se empezaba a formar, pues era seguido por muchos, pero porque no entendían que el Señor nos venía a liberar
del verdadero opresor, que es Satanás. Ese opresor que no nos da parte a que nosotros podamos ir a descubrir lo que nos decía el Papa ayer, precisamente en su mensaje después del Regina Coeli, y hablaba de la belleza de la santidad, pero esa belleza de la santidad muchas veces le tenemos miedo. ¿Y por qué anunció eso? Bueno, porque nos dio a conocer su nueva, ahorita no me acuerdo si es una exhortación apostólica o es una encíclica. No, una encíclica no, es una, se me fueron los términos técnicos, pero se me hace que es una exhortación apostólica del Papa que habla sobre la belleza de la santidad. Todavía no he tenido oportunidad de leerla completa, he visto ahí unos pequeños párrafos, pero ya, Dios mediante, en un momento la voy a leer. Pequeña, 42 páginas, quitándole las páginas en donde están todas las referencias, y la primera página de la presentación son como 30 páginas en donde el Santo Padre nos da a conocer precisamente que el Señor nos ha venido a que descubramos la santidad, esa belleza de la santidad. Pero nosotros tenemos que quererlo. Por eso San Agustín decía, aquel que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Y el penúltimo jueves antes de que iniciáramos la Semana Santa, el Evangelio decía, todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces tenemos que tratar de luchar por librarnos del pecado, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que nos da placer, porque es lo que nos gusta. Y aquí, pues bueno, uno de los pecados que casi todos cometemos y casi no confesamos es el de la gula. ¿Por qué? Porque a veces ya no tenemos hambre, pero sale el postrecito y hasta decimos, ay, como que ya me hice un espacio para el postrecito, pero ya lo estás comiendo nada más por el placer, no porque realmente lo necesites. O tantas cosas que pueden pasar que no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y es precisamente el día de la Encarnación, es el pasaje de la Anunciación, y la Virgen María nos enseña cómo tenemos que actuar. No es porque yo haga mi voluntad, sino tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Por eso esta jovencita tenía alrededor de 14 años. Llega el ángel y le dice, no temas, María, porque Dios te ha escogido para que seas madre del Salvador. Y pues lo que ella tiene a decir es, ¿y cómo va a ser esto? Pues yo permanezco virgen. No te apures, mira que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y engendrarás al Hijo del Altísimo. Y yo creo que María se quedó igual. Pero ¿cuál es el mérito? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y podemos descubrir a alguien que aprendió al pie de la letra esto. Nuestro Señor Jesús, cuando está en el momento del huerto de Getsemaní, ¿cuál es su oración? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. O en la versión de San Marcos, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. ¿Y cuántas veces hace esto? Los pasajes evangélicos nos dicen que 3. Pero en la Biblia 3 significa las suficientes veces. Pudo haber sido 3, 6, 9 o se pasó toda la noche haciendo la misma oración. Pero el mérito está que al final dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántos de nosotros somos capaces de decirle esto al Señor? Y muchas veces la voluntad de Dios no nos va a gustar, porque nos va a comprometer. Es como, por ejemplo, el profeta Jeremías, que inclusive hasta
le echa en cara al Señor, es que yo no quería, tú me estás mandando. Y hasta hace una oración que es bellísima la oración, pero es una oración, o más bien es un sarcasmo hecho oración. Señor, tú que decías que protegías a tu pobrecillo, que lo ibas a librar de la muerte. Oh, pero sí, tú, gran Señor de Israel. Pero se está burlando. Y hasta el final empieza a decir, pero maldito el día en que nací, maldito aquel que felicitó a mi padre por haberle dicho, tienes un hijo varón, ese día no sea bendito. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Se mantiene callado. No le dice a Jeremías, ay, qué malagradecido si mira que estás en mi servicio. No, el Señor se queda callado. ¿Por qué? Porque como ya lo había dicho el Santo Padre, a Dios le gusta que inclusive le gritemos. ¿Por qué? Porque nadie se pelea, nadie entra en conflicto con alguien que no le tiene confianza. Pero si le tienes confianza, le puedes decir. Es también, nadie se pelea con alguien que sabe con quién va a perder. Entonces el Señor no. ¿Cuántas veces los que son papás o mamás han entrado en conflicto con sus hijos? Y inclusive así como que la frase más célebre de todos los adolescentes es, ay, es que te odio. No los odian. Ustedes saben que nada más es por estar ahí molestando. Y ustedes pues no les guardan rencor. Es precisamente lo mismo que Dios hace. A veces nosotros podemos increparle como Jeremías, pero el Señor siempre va a estar esperándonos a que nos reconciliemos. Por eso esa frase del Papa Francisco casi al inicio de su pontificado, hace ya 6 años, que decía, no es Dios el que se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Y es aquí donde tenemos que realmente descubrir cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres nos salvemos. ¿Cuál es el medio? Le dice precisamente Jesús a Santa Faustina Kowalska, el amor y la misericordia. En otras palabras, las obras de caridad y el perdón. ¿Cuántos somos capaces de hacer eso? El día de ayer la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles decía, la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros vivimos de esta forma? ¿Y cómo es vivir de esta forma? Sabiendo que hay alguien que me necesita, principalmente en mi familia, porque se dan casos de que están ahí personas, sobre todo, yo no sé por qué las mujeres, de que están que en el grupo de oración y luego que en la clase de Biblia y luego que están en no sé qué movimiento, pertenecen a la adoración perpetua. Y hay veces que uno les puede preguntar, ¿y cuándo está en su casa? Y es precisamente la misericordia y la voluntad de Dios es servir primero a su familia, a su esposo y a sus hijos, o a su esposa y a sus hijos. Y ya después, lo que Dios nos permita. Pero hay veces que suele suceder de que, ay, es que ya me voy a misa y luego voy a ir a rezar el rosario y luego voy a ir a visitar a tal enfermito, ahí te dejé la comida, la calientas en el microondas. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? La convivencia en familia. Y algo que decía nuestro señor arzobispo don Francisco Moreno Barrón, y es muy interesante. Lo que es para la iglesia la celebración de la misa, es para la familia, la iglesia doméstica, la hora de comer. Es donde se comparte la misma mesa, es donde se comparten las experiencias vividas y es donde se entra en esa comunión. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ya nuestras mesas están frente a la televisión
o están frente a estos aparatitos llamados celular. De hecho, ya hay unos restaurantes que ponen ahí una canastita al centro y dice: deposite su celular. Al primero que le suene el celular y lo conteste, se le cobrará toda la cuenta. Y es precisamente, ¿por qué? Porque ya no podemos vivir sin estos aparatitos. Y dentro de las frases célebres hay una de Einstein que decía: temo el día en que la tecnología se apodere de la humanidad y ya no hay interacción entre las personas. Y es que hay veces que podemos exagerar. Conozco a una persona que decía que una vez empezó a escuchar que sus hijos se estaban riendo mientras ella estaba haciendo la comida, y así como que: ¿de qué se ríen? Y dice: ay, es que estamos platicando, mamá. Si yo no los he escuchado. Es que estamos con el celular. Y es así como que los dos jovencitos frente a frente. Pero ya estaban hablando por el celular. Y es precisamente, no debemos de perder de vista la humanidad. Por eso Dios se hizo hombre y nos lleva a nosotros a la gracia de también nosotros en Él ser dioses. Y más que dioses, ser Dios mismo en Jesucristo por el Espíritu Santo, como nos lo dice Padre Severino María Alonso en ese libro que se llama Vivir en Cristo. Porque si vivimos en Cristo, somos Cristo. Por eso cuando fuimos bautizados, la última invitación que hace el sacerdote antes del rezo del Padre Nuestro y la bendición, es decir: los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Cómo está nuestra vestidura? ¿Estamos dando el ancho para llenar esta vestidura de Cristo o no? Por eso, pidámosle al Señor, que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras flaquezas, que conoce nuestra vulnerabilidad, porque Él también nos asumió un cuerpo humano. Y también no crean que Jesús estaba siempre alegre. No, podemos ver el Evangelio: se enojaba, se frustraba, y es muy interesante porque quiere descansar y ya ve que toda la gente está ahí. Y así como que dice: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Se frustraba también porque hablaba y no le ponían atención. Y es precisamente Jesús que supo vencer toda tentación. ¿Con qué? Con la oración. Vemos las 3 primeras tentaciones en los 40 días que estuvo en el desierto. Y la última tentación es precisamente en el huerto de Getsemaní. No aparece en el texto evangélico, pero podemos suponer cuál es. El sentirse que no era capaz de ofrecer su vida por la humanidad, que no iba a aguantar. Por eso su oración: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y lo hacía con angustia, porque podemos ver el Evangelio y dice: tenía terror de muerte y angustia. Pero todo cambia cuando acepta la voluntad de Dios. Y hermosamente en esta película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, esa escena donde está precisamente este personaje del demonio dándole vueltas y diciéndoles que tú no vas a poder. Y precisamente se ve en este actor que encarna a Jesús esa angustia, ese terror. Pero al ponerse de pie y aplastar la cabeza de esa serpiente, dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya va con sus apóstoles y les dice: levántense, porque todo lo que está escrito va a acontecer. Nosotros también, si queremos vivir en esa santidad, si queremos vencer al demonio, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios.
Simple de decir, sí, muy simple. Difícil de llevarla a cabo, claro. Porque es amar y perdonar. Porque es estar siempre abiertos a la misericordia. Y muchas veces estamos más bien acostumbrados porque crecimos diciéndonos, si nos pegaban en la escuela, llegabas y decías, sí, es que me pegaron. Y te decían, ¿y qué? ¿Tú qué hiciste? Pues nada. ¿Y por qué no te defendiste, menso? Y casi nos volvían a pegar por no defendernos. Y crecemos con esta idea de el que te la hace, te la paga. Con esta ley del ojo por ojo y diente por diente. Y el Señor nos viene a decir, no. Si te pegan en una mejilla, presenta también la otra. Pero no porque seamos dejados. Porque cuando le sucede de que el guardia del Sanedrín le pega, Jesús le dice, si he hablado mal, muéstrame en dónde está el mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? No es ser dejados, sino aprender a vivir en esta paz y en esta entrega de nosotros a Dios. Jesús entregó todo por nosotros, desde haber nacido. Y uno de los himnos de la liturgia de las horas del tiempo de la Navidad es muy interesante, porque es así como que una súplica a Jesús le dice, Señor, ¿por qué has dejado humillarte tanto? Que siendo un Dios poderoso te pones en un vestido de humanidad que te queda pequeño y te aplasta. Y es por amor. Así también nosotros tenemos que aprender a vivir la encarnación del Hijo de Dios en nosotros mismos, porque nosotros desde nuestro bautismo estamos hechos el Hijo único de Dios, nuevamente en Jesucristo, por el Espíritu Santo. Por eso San Pablo va a decir, todos somos miembros del cuerpo mismo de Cristo. Ahora bien, no porque sea una interpretación teológica, sino es una interpretación muy mía. ¿Qué tipo de miembros somos del cuerpo de Jesús? Ahora que está de moda la enfermedad del cáncer, ¿somos células saludables del cuerpo de Jesús? ¿O somos esas células cancerígenas que en lugar de hacer su voluntad, vivimos nuestra voluntad? Por eso pidamos al Espíritu Santo en este día que nos ayude a siempre conocer la voluntad de Dios para ponerla en práctica. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra profesión de fe. En el momento en que digamos se encarnó por nosotros, vamos a ponernos de rodillas e inmediatamente nos vamos a levantar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra salvación fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y vamos a hacer también esta oración del Padre Carlos de Foucauld.
Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.